Invitamos a pasar al escenario al moderador del siguiente panel, el señor Fernando Favaro. El señor Favaro es ingeniero electricista, trabaja en la compañía Ternium desde hace 25 años, con trayectoria en distintos roles dentro de recursos humanos y los últimos años como gerente de relaciones con la comunidad y relaciones institucionales. Invitamos también al escenario al señor Carlos March, director de gestión del conocimiento de la Fundación Avina, exdirector ejecutivo de Poder Ciudadano, autor del libro Dignidad para Todos, publicado por Editorial Temas. Dialogan e invitamos a Clarisa Schmuck. Ella es licenciada en Trabajo Social y docente universitaria. Actualmente es profesional del Patronato de Liberados Bonaerense y directora del Hogar Infantil San Hipólito. Es miembro de la Célula Integración Social. Invitamos también, por favor, al señor Jorge Noro, maestro, profesor en filosofía, profesor en letras. Posee una especialización en filosofía y es doctor en educación. Se desempeñó como profesor y directivo en el nivel medio y como profesor universitario en formación de grado y posgrado. Actualmente se desempeña como profesor en programas de doctorados en universidades en Santa Fe, Rosario y Córdoba, y es miembro de la Célula Educación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar la presencia de Carlos para que nos cuentes tu experiencia y nos hagas una puesta en común de alguna reflexión y de todo el trabajo que vienen realizando en toda Latinoamérica a través de la Fundación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Buen día, gracias por la invitación. No les voy a compartir mi experiencia porque se van a aburrir. Así que quería compartir, sí, un par de filminas. Pues tengo 2 neuronas, 2 filminas. El panel, digamos, de ciudades integradas y humanas me parecía que daba para reflexionar concretamente sobre 2 cosas, ¿no? Uno, ¿qué es una ciudad ante todo? Una ciudad es una plataforma de transacciones culturales, sociales, políticas, económicas, comerciales, los que tienen suerte, amorosas o mala suerte, no sé. Pero básicamente se generan ciudades inclusivas, ciudades integradas y ciudades humanas cuando esas transacciones son ganar-ganar. Por lo general, el formato que nosotros tenemos para transaccionar es ganar-perder. Desde la lógica, se hablaba en el panel anterior de paradigmas. Entonces, el paradigma del éxito lo que genera es acumulación de poder, acumulación de riqueza y exacerbación del ego, ¿no? Entonces, esas son transacciones ganar-perder. ¿Cómo pasamos a lógicas de transacciones ganar-ganar? Y para eso necesitamos generar contextos favorables para que esas transacciones sean ganar-ganar. Así que yo, como seguramente ellos se van a referir a cómo construir ejemplos y cómo llevar adelante acciones desde una lógica ganar-ganar y de integración, a mí me gustaría centrarme en los contextos hostiles para generar este tipo de transacciones. Y uno de los contextos hostiles es el contexto de inequidad. Combatir la pobreza es imposible, ¿no? Es decir, cuando el Estado se dedica a combatir la pobreza desde la lógica individual, lo único que hace es administrar pobreza, porque es imposible llegar con las necesidades, para satisfacer las necesidades individuales desde las políticas de Estado. Lo que hay que tratar de romper es la inequidad estructural. Si nosotros logramos cambiar la inequidad estructural, mejoramos la calidad de vida individual. Y en el recorrido que decías vos de una fundación que opera en América Latina, detectamos 6 condiciones que generan inequidad estructural que se pueden romper desde la articulación público-privada, ¿no? La primera es, digamos, generar el Estado y la sociedad, en general, genera bienes públicos de baja calidad. Un bien público no es aquello que administra el Estado. Un bien público es todo aquello que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad, ¿no? Es decir, esta plaza de enfrente es público, es un bien público porque la persona de mayores recursos de San Nicolás y la de menores recursos de San Nicolás recibe la misma cantidad y calidad de servicio más allá de su condición socioeconómica. Entonces, uno de los factores de inequidad estructural es cuando una sociedad genera bienes públicos de baja calidad.
Si una persona tiene que hacer 8 horas de cola en un hospital y se muere haciendo la cola, esa sociedad no tiene salud como bien público. El segundo aspecto que genera inequidad estructural es la debilidad institucional. ¿Qué es la institucionalidad? La institucionalidad es el conjunto de normas e instituciones que le permiten a una sociedad sostener en el tiempo, ¿no?, soluciones a sus dilemas y a sus problemas sociales. Cuando decimos que hay países de baja calidad institucional, quiere decir que son países que cambian las reglas de juego permanentemente. Y quien más sufre el cambio de regla de juego son los sectores vulnerables, ¿no?, porque no tienen la espalda, no tienen el colchón para adaptarse a las nuevas reglas de juego. La tercera condición que genera inequidad estructural es el bajo acceso a oportunidades, ¿no? Y básicamente eso se nota en el deterioro del sistema educativo. La educación, el gran digamos, aporte social de la educación es generar condiciones de acceso equitativo a las oportunidades. Después cada uno hará lo que quiera o lo que pueda con la oportunidad, pero el sistema público de educación lo que genera es acceso igualitario a oportunidades. Cuando se deteriora el sistema público de educación, se, digamos, genera asimetría en la calidad de acceso a oportunidades. La cuarta variable es entramados sociales endogámicos, es decir, no es que los sectores vulnerables no puedan entramarse, se entraman pero dentro de la misma condición social. Por lo tanto, no hay diversidad, no hay actores de otros niveles socioeconómicos que permitan la movilidad social ascendente. Y eso tiene que ver con la pérdida del espacio público, con la pérdida de la calidad del espacio público, ¿no? Es decir, si los chicos de recursos van al sistema privado de educación y en el sistema público estatal de educación se quedan los segmentos de menores recursos, lo que estamos generando cada vez es más brecha entre los segmentos que pueden acceder y reclamar calidad educativa y los segmentos que no. El quinto factor tiene que ver con la baja capacidad de organización. Pobreza no es solo no tener plata en la cuenta bancaria. No, uno de los factores indicadores de pobreza es no tener entramado social y el otro es incapacidad para poder organizarse colectivamente, porque cuando uno no puede organizarse colectivamente no puede reclamar políticas públicas de calidad. Y el sexto factor que genera condiciones de inequidad son los bienes económicos informales. No es que los segmentos, digamos, vulnerables no dispongan de bienes, sino que no los tienen formalizados, no tienen la casa escriturada, entonces no la pueden hipotecar para generar un crédito y desarrollar un emprendimiento, ¿no? Entonces, estos 6 factores de inequidad estructural atentan contra ciudades integradas y ciudades humanas. Y voy a tomar y hacer zoom en el concepto de bienes públicos para atarlo al concepto de articulación público-privada. Digamos, los bienes públicos de calidad no los puede generar ni la sociedad civil, ni la empresa, ni el Estado. En las sociedades complejas y en la escala que necesitamos para generar bienes públicos, se requiere articulación público-privada. Entonces, ¿qué aporta cada actor a la construcción de un bien público? El sector empresario, cada uno aporta muchas cosas, obviamente, pero hay algo que es distintivo. El sector empresario le aporta calidad. No, el factor calidad está en el sector privado, ¿no? Ahí hay innovación, excelencia, etc. La sociedad civil aporta especificidad. En Argentina hay cerca de 100.000 ONGs. Tenemos ONGs para lo que quieran. Y el Estado aporta escala. La herramienta que se da a la sociedad para impactar socialmente en escala es el Estado. Entonces, en la medida que hay articulación entre estos 3 actores, ¿no?, Estado, empresa, sociedad civil, tenemos muchas más posibilidades de generar bienes públicos de calidad. Y si una sociedad genera bienes públicos de calidad, puede aspirar y tiene mejores condiciones para generar ciudades inclusivas y humanas. Esto era lo que queríamos compartir en estos 10 minutos. Excelente. Muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para Carlos. La verdad que dentro de nuestra metodología y el trabajo de trabajar con una política emergente y de recabar información, experiencias y recomendaciones, creo que nos vamos a llevar un aprendizaje y una lista muy, muy grande para poder discutir después en cada una de las células de trabajo. Y sobre todo en la Agencia de Desarrollo que veíamos hoy, que hasta el momento veníamos hablando de la integración público-privada y el gran desafío que tenemos es cómo trabaja el público, el privado, y vos lo decías, y el tercer sector, las instituciones y toda la comunidad.
Y ese es el desafío que estamos tratando de desarrollar a través de la Agencia de Desarrollo. Con lo cual tus conceptos la verdad que fueron más que claros y es mucho input para que sigamos trabajando y construyendo nuestra mirada. Nos acompaña tanto Clarisa como Jorge, que integran distintas células. La de Clarisa, que es la de integración social, y la de Jorge de educación. Hemos compartido varias reuniones. Y qué importante estos factores que nos cuenta recién. Y Clarisa, venimos charlando. ¿Y por dónde se empieza? ¿Cuál es el principal desafío como para empezar a construir un desarrollo y alinearnos con estos factores que son los que nos van a potenciar la integración social que ustedes están trabajando? Bien. Antes de responderte esa pregunta, quiero decirte y responder a Francisco también por qué estoy acá. Y justamente tiene que ver con elegir ser parte de esta transformación y de participar de esta transformación. Con el compromiso social de ser parte de la representación de la parte social que eso implica. Cuando me preguntás en relación a este desafío, cómo hacer, la célula de integración social estuvo trabajando en hacer un diagnóstico primeramente de cómo estábamos las organizaciones. Y comenzamos a hacer un trabajo exhaustivo y vimos que hay muchas demandas, pocos recursos y muchos de esos recursos no se conocían entre sí. Entonces, fue necesario comenzar a trabajar en organizar todas las instituciones y sistematizar la información, ya que no habían muchísimas instituciones, pero no estaban organizadas. ¿Qué representaba esto? Representaba un gran problema en lo que era en esto de duplicar esfuerzos y muchas veces superponer acciones en donde solo se llegaba a que los resultados no eran los más efectivos para lo que la gente necesitaba. Entonces, como primera instancia de la parte de lo social, comenzamos a organizar la información, a realizar un recursero con todas las instituciones que estamos trabajando en San Nicolás desde la parte social, ya sea ONG, iglesias, y no solamente la parte social, sino la empresarial. El mayor desafío justamente era comenzar a articular estos tres sectores, porque siempre se habla público-privado y ONG. Yo soy muy detallista en y, entonces digo, bueno, vamos a empezar a que lo social tenga el mismo valor. Si queremos una ciudad integrada y humana, tenemos que pensar que lo social, ponerlo a la misma altura. Entonces, comenzar a trabajar con las organizaciones de manera articulada con estos tres sectores, en donde, bueno, justamente la parte empresarial tiene mucho para ofrecer, el Estado tiene mucha responsabilidad y las ONG tienen la especificidad, como decía Carlos, de trabajar una problemática. Así que comenzamos a trabajar todo con un recursero para sistematizar la información de las organizaciones, pero también un protocolo de intervención. Porque una de las cuestiones que nos encontramos es que había mucha gente trabajando en lo social que no se conocían entre sí, trabajando en cuestiones que en algunos aspectos no sabían cómo intervenir en problemáticas de violencia de género, de vulneración de derechos. Entonces trabajamos el recursero y estamos trabajando todo lo que es el protocolo de intervención. Mayor desafío es justamente trabajar en conjunto, porque vimos que habían algunos intentos de trabajar, de trabajo en conjunto, pero son muy aislados. Así que bueno, el desafío es trabajar en manera conjunta. Recién mencionaban que hay 100.000 ONGs a nivel país. Y bueno, vos empezás contando que empezaron haciendo un mapeo. ¿Con qué se encontraron en San Nicolás? ¿Aproximadamente cuántas alcanzaron a listar y de qué características son? Bueno, 90 ONG, que más de 50 merenderos y en todos los barrios que realmente tiene un rol protagónico en este tiempo son las iglesias, tanto católicas como evangélicas o de otras denominaciones.
Por esto vemos que una fortaleza en la ciudad de San Nicolás para trabajar en esta ciudad integrada tiene que ver con el compromiso social, con la solidaridad que hay en la ciudad por esta cantidad que estamos manejando. Clarisa, bueno, yo vengo del mundo empresario y trabajando en conjunto con muchas instituciones por el desarrollo local. ¿Qué espera una institución de una empresa? Bueno, ahí te voy a confesar algo. Bueno, ahora salgo del libreto. Cuando yo comencé a trabajar, a involucrarme en el G2030, empezaron a cambiar las conversaciones. Hay un dicho que dice, en momentos de crisis tenés la posibilidad de llorar o vender pañuelos. Bueno, yo lloraba. Entonces, bueno, en este momento, bueno, esto de empezar a que la empresa, digamos, sepa que el beneficio de poder trabajar con una ONG. ¿Qué es lo que qué esperamos las ONG? Es el acompañamiento del privado y del Estado. Pero en eso tengo que ser honesta, que comencé a entender en este tiempo de lo que espero de que antes tal vez las ONG, ante la necesidad, la demanda, la urgencia y la demanda absoluta, muchas veces uno espera el recurso económico, pero no todo tiene que ver con dinero. Empecé a cambiar mi conversación, sino tiene que ver con alinear los intereses de la empresa con nuestros intereses y que las organizaciones podamos ser sólidas, sustentables, sostenibles y que todos, como decían en el panel anterior, tienda al bien común, entre todos poder construir, digamos, las organizaciones que tenemos. Bien, yo recuerdo que siempre había algún reclamo de que se sentían como islas trabajando y en forma separada. Así que con toda esta audiencia me encantaría que reclutemos mucha más gente para la célula y que se haga bien diverso y que surjan un montón de iniciativas y que puedan seguir discutiendo este camino por el desarrollo sostenible de San Nicolás. Así que aprovechamos para invitar a todos los que tenés hoy acá. Sí, ¿No? Totalmente. Hay mucho para hacer desde los distintos sectores, siempre entendiendo que lo social es una parte importante y fundamental porque lo social somos todos y como decía Carlos, la posibilidad de generar condiciones dignas, equitativas, que no sean parches, como decía Luis, políticas públicas que tiendan al desarrollo humano y no solamente a atender o a paliar una situación y esto no solo hace que la persona se sienta digna, a nadie le gusta recibir o que te den, eso de decir los planes. Yo creo que la gente está queriendo mejores posibilidades, está queriendo desarrollarse desde lo educativo, desde lo personal. Entonces, esto bueno, lo construimos entre todos. Bueno, muchas gracias. Jorge, el desafío de la educación, siempre en boga y siempre con discusiones y se escucha hablar muchísimo de los chicos contenidos en la escuela. ¿Por dónde empiezan ustedes cuando se plantean este desafío? ¿Qué están discutiendo en la célula? Lo primero que se me ocurre antes de meternos específicamente en San Nicolás es recordar que cuando la escuela se pone en funcionamiento hace como 400, 500 años, también se ponen en funcionamiento las ciudades. Y cuando la escuela se vuelve universal y una máquina fabulosa de educar, sobre fines del XVIII y todo el siglo XIX, las ciudades se dieron cuenta que era la educación el sector que dinamizaba esa posibilidad de vivir en sociedad y en las ciudades. Y esto funcionó de manera perfecta. Hasta que hay un momento del siglo XX, yo lo ubico entre los 70 y los 80, en que trabajo, educación y ciudad es como que se separaron. Y entonces estamos haciendo el esfuerzo de ver hasta qué punto salimos de los discursos que hablan del valor de la educación y realmente lo conectamos con las ciudades y con el trabajo. En la célula específicamente nosotros nos situamos en 4 sectores.
Nosotros tenemos en San Nicolás la educación formal obligatoria, la educación formal no obligatoria, la educación informal y la educación que está en vínculo o relación con el tema del trabajo. Lo pongo en un cuarto lugar porque los otros no tienen como principal eje ni generar la producción ni generar el trabajo, sino otras funciones. De la educación formal obligatoria se hace cargo el Estado, que si no la presta, la solventa económicamente, es decir, en este caso la provincia de Buenos Aires. Y esta es la educación que es básica, es general y es la que más necesitamos. De esa estamos huérfanas. No probablemente, no necesitamos tal vez tantas universidades, sino necesitamos en esa base educación. Pero lo vamos a enseguida a ponderar. En la educación formal no obligatoria interviene esencialmente la universidad, es decir, el Estado Nacional, los privados con las universidades privadas y las provincias con los institutos superiores. Esto es el que más vínculo puede establecer con el sistema productivo, porque efectivamente las carreras están relacionadas con el quehacer que cada uno elige. La educación informal se ha vuelto muy importante. Primero porque, como la ONG y todo lo que se mencionaba, tiene una multiplicidad de ofertas en todo lugar, también en San Nicolás. Y de hecho hay un intento en San Nicolás de hacer el polo de desarrollo humano que intenta meterse en la educación informal de una manera más sostenida y con mayor empuje, que es todo un desafío. Pero esto tal vez lo que pone en funcionamiento las capacitaciones laborales en manos del sindicato, en manos de la provincia de Buenos Aires, en manos de las empresas. Y finalmente estaría la relación trabajo-escuela, que es también otra cosa que mencionamos como relación. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos a partir de estas 4 posibilidades es lo siguiente. ¿Cuántos son, y perdonen el chiste, los todos, las todas y los todes que están en condiciones de ser educados en la provincia, en la ciudad de San Nicolás? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de estos todos que efectivamente entraron al sistema? ¿Cuáles son los que, habiendo entrado al sistema, han terminado y se han recibido en el sistema? En cuarto lugar, ¿qué educación se están brindando en cada una de las escuelas que tiene San Nicolás? De primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel. Comparándolo, todos comen, pero unos comen comida que en cuanto a la dieta es adecuada y otros comen comida basura. Y en educación también puede estar pasando lo mismo. Y así hubiera buena educación en todas las escuelas. ¿Cuánto de todos esos aprenden? Y cuando le dan el título, no es formal lo que reciben, sino es sustancial lo que tienen. Porque esa educación que formaba las ciudades era una educación que tenía tal consistencia que era formadora del ciudadano, el responsable, el político, el que formaba a su familia, el que sabía vivir en sociedad, el que tenía principios morales, el que estaba abierto a la cultura y que por supuesto estaba abierto al mundo del trabajo en las más diversas posibilidades. Para esto también nos planteamos en la célula, hay que pensar varias cosas. Primero, pensar si los chicos que tenemos nosotros en todos los lugares se están educando en lugares que valga la pena ir a educarse. Porque para ir a educarse a algunas escuelas, la verdad, mejor no ir. No por los maestros que están, sino por los lugares que los contienen. En segundo lugar, habría que pensar, ya esto saliendo de lo que puede hacer la provincia, la ciudad, y tal vez pensando en la provincia de la nación, si todos los que están en todos los lugares de la ciudad deben tener la misma educación, o tal vez haya que tener formatos de educación distintos para que efectivamente podamos contener a los que no aguantan estar en la escuela que nosotros conocemos. Por allí van nuestros desvelos, porque en algunas cosas son muy precisos. Saber cuánto, unidos al observatorio que antes presentaron, nosotros podríamos saber cuántos hay.
¿Cuántos están? ¿Cuántos abandonan? ¿Cuántos no están? ¿Qué hacemos con los que no terminan? ¿Cómo los incorporamos? Algo similar sucede con las universidades y los institutos superiores. ¿Cuántos de los que terminan el nivel obligatorio pasan al nivel superior? Y de los que pasan al nivel superior, ¿cuántos son los que definitivamente persisten en él y egresan? Estos son números duros, con los cuales podemos tomar decisiones blandas. Porque la educación puede estar malgastando materiales, subsidios, dinero, en cosas que no están bien hechas y debemos hacerla como corresponde, porque el resultado ¿cuál va a ser? Que todos tengamos en todas las dimensiones una sociedad mejor. Jorge, planteaste muchos interrogantes, muchas inquietudes y con iniciativa de contar con datos para poder pasar a la acción. Podemos inferir, por lo que decís, que el primer planteo de la célula es, al igual que Clarisa, hacer un gran mapeo con estadísticas y, como dicen en la empresa, dato mata juicio. ¿Están en ese camino o en qué etapa están dentro del trabajo que están haciendo? Lo hemos planteado, de hecho, creo que el primer paso que se hizo fue la ubicación geográfica de todos los servicios para saber cómo manejarnos. Y después se pensó que si ya había un observatorio que estaba funcionando, habría que adosarle al sistema de búsqueda de datos una búsqueda de datos relacionados con estas cuestiones para no malgastar la energía al respecto. Es una de las inquietudes que nos planteamos. Si con todos esos datos en la coctelera y analizándolo desde el expertise que tenés vos y los distintos integrantes de la célula, cerrás los ojos y te imaginás el 2030. ¿Qué tipo de escuela estás pensando? Muchas. Por eso cuando lo dijo me pareció excelente. Pero después dijo, pero piénsenlo para el 2020. Ahí dije, no sé si voy a ponerlo. Primero imagino escuela donde toda la gente vaya con ganas. Desde los que enseñan y dirigen hasta los alumnos. Porque las caras basta vérselas. Segundo, yo veo escuelas que deben estar en algún lugar de la ciudad que son distintas de las que están en otro lugar de la ciudad. ¿Por qué tenemos que tener el mismo tipo de escuela? Si ya no hay en ningún lugar los mismos tipos de cosas para consumir, ¿acaso a todos nos obligan a comprarnos el mismo auto, a hacer la misma casa? ¿Y por qué nos obligan a ir a todos a la misma escuela? Entonces, en el 2030 podríamos pensar que hay formatos distintos y el punto de llegada es igual. El punto de llegada es igual porque dependerá de las posibilidades que cada uno trace para sí. Cuando yo hablo de esta educación y pienso en esto, pienso en una educación que le devuelva a cada uno de los que pasan por el sistema capacidad para pensar que lo que él va a hacer en su vida depende del trabajo. Qué fácil que es esto. Y sin embargo, qué cosa que se ha ido perdiendo. Y que además yo me debo incorporar al trabajo no porque específicamente me prepararon para uno, sino porque soy un tipo que sé buscar trabajo y sé adaptarme al mundo del trabajo y tengo los hábitos y habilidades para poder incorporarme a cada trabajo. Y que cuando me canso del trabajo, antes de que me echen, yo ya me voy. Porque esta generación se cansa rápido. Y a su vez, pensar que esa educación no tiene límites. Y que el que sale del sistema quedó tan contento con el sistema que cada rato quiere volver a seguir estudiando y aprendiendo, porque la sociedad que les espera y que tenemos no tiene límite ni techo para aprender y para trabajar. En este sentido, como es para el 2030, podemos ser impunes en lo que afirmamos, que podremos pensar algo de este tipo. Muy bien, la verdad que un desafío. Hay otro dicho que dice, desde mí a pesar de. Así que todos aquellos que tengan la convicción de que podemos construir en conjunto esta visión del 2030 en el sistema educativo, en el marco que nos contaba y nos compartía Jorge, los esperamos también que llenen la fichita y seguramente entre todos vamos a poder cambiar esto en pos del desarrollo y de lo que se viene para el 2030 para la ciudad. Carlos, yo también leía que una de las actividades que ustedes hacían es la formación de los líderes, ya sea desde la integración, desde la empresa, desde el Estado. ¿Qué nos podés compartir, de decir
¿Cómo nos tenemos que capacitar para que esto también se enriquezca? Por ahí, no sé, dos o tres conceptos. Uno, cómo pasamos del liderazgo personalista al liderazgo articulador, ¿no? Bueno, y tiene que ver con cómo construir sociedades integradas, que básicamente es articulándonos. En América Latina somos malísimos para construir proyectos colectivos, ¿no? Somos exitosos individualmente y bastante malos para trabajar en equipo. Y tiene que ver con una lógica de que todos queremos ser Messi, ¿no? Entonces, y Messi es Messi gracias a Barcelona, porque Messi en la selección argentina es un pobre pibe perdido entre otros 10. Esos 10 le agradecen a Messi que se ponga al servicio del equipo en lugar de armar un equipo al servicio de Messi. A tal punto que en la selección argentina el jugador paradigmático hasta hace poco era Mascherano, que rompe juego. Es decir, la selección argentina es la metáfora del país. Entonces, tenemos que buscar cómo construimos Barcelona para que los Messis emerjan. Porque si construimos selecciones argentinas, los Messi se diluyen. Entonces, ese es un punto, ¿no? Es decir, cómo capacitamos desde una lógica de articulación más que de la construcción personalista. Y lo segundo es, dos más. Uno, cómo nos corremos de la lógica sectorial, ¿no? Ya, haber definido a la sociedad civil como tercer sector es un contrasentido conceptual, porque si algo no hacen las organizaciones sociales es impulsar agendas sectoriales, impulsan agendas de interés colectivo. Pero además, yo la verdad que veo dos plataformas concretas para poder operar, ¿no? Mercado y Estado, no veo un tercer sector. Entonces, lo que sí veo es un montón de organizaciones, de articulaciones y demás, en donde operan en la brecha, que no es lo mismo que grieta, ¿no? Es decir, la brecha que existe entre mercado y Estado y la brecha que existe dentro del Estado y dentro del mercado. De mi capacidad de poder operar en la brecha, voy a poder generar más impacto y además voy a poder articular a mayor diversidad, porque si me muevo con la lógica sectorial, articulo pares. Y el tercer concepto que me parece importante es formar desde una lógica no de operar desde el poder real. Ninguna organización transforma la sociedad desde el poder real. Porque el poder real es limitado, todo lo que se puede, digamos, todo lo limitado se puede medir, todo lo que se puede medir se puede neutralizar. Entonces, si yo quiero cambiar estructuralmente algo, necesito operar desde el poder difuso, ¿no? El poder difuso es la capacidad que tiene una organización de articular recursos tangibles o intangibles que están en la sociedad y que yo los organizo en función de construir bien común, dignidad humana, etc. Entonces, como no son recursos propios, no se pueden medir y no se pueden neutralizar, ¿no? ¿Cómo construye poder difuso una ONG? Con voluntariado. El voluntariado, digamos, es una persona que se pone a disposición de la misión de la organización, pero no es que está rentado, ¿no? El poder real de una ONG es el staff rentado. El poder difuso es el voluntariado. El voluntario cuando se desanima con esa organización, se va a otra. Había 100.000 ONGs en Argentina. Entonces, voluntariado, redes, espacios colectivos, ¿no? Es decir, uno se integra a una red. Ahora, la red no pasa a ser, uno no pasa a ser el dueño de una red. Desde una red, de un espacio colectivo, puedo hacer cosas que no puedo hacer solo. Los medios de comunicación son constructores de poder difuso, ¿no? Entonces, hay empresas que mueven esta lógica del poder difuso. Waze es una empresa que opera el poder difuso. Digamos, el día que nosotros dejemos de cargar información en Waze, Waze se convierte en un GPS normal, ¿no? Es decir, nosotros convertimos a Waze a través del poder difuso en algo diferente. Entonces, me parece que, digamos, formar en liderazgo de articulación, entender que hay que operar en las brechas y no refugiarse en el sector, y entender este concepto más de poder difuso que de poder real, me parece que ahí podemos generar este tipo también de ciudades integradas y humanas desde estos paradigmas casi. Muchas gracias. Uy, estallaron las preguntas, me empiezan a entrar al celular. No sé, Nati, cómo estamos con el tiempo, pero bueno, para Noro, dice, a nuestros niños los educamos y formamos para sacar lo mejor de su esencia, talentos y dones, sino que los programamos las mentes para saber nuestros modelos instalados desde hace muchos años. ¿Se puede cambiar esto? Preguntan. Y obviamente que el sistema puede estar planificado para un esquema, pero evidentemente aún las universidades hay que pensarlas para un mundo que está viniendo y que es absolutamente otro, y que seguramente a veces hay una planificación de cómo tiene que ser el resultado, que es peligroso, porque en última instancia lo estamos preparando para el desempleo, no para el empleo. En realidad es el mejor egresado del sistema, es el mejor buscador de empleo.
y que quiere en cualquiera de los estratos, sabe que cuando algo se le esté terminando ya está viendo hacia dónde va a ir. Y si no, va y pide ayuda para volver a capacitarse. No estamos haciendo eso. No estamos haciendo eso. Clarisa, ¿qué le dirías a las ONG que quieren y están en condiciones de crecer y avanzar en su trabajo? Bien, una de las cuestiones más importantes es empezar a organizarse, a conformar equipos, a buscar gente que los acompañen en este proceso, que justamente tiene que ver con distintas personas, empresas que puedan acompañar y orientar la búsqueda de recursos que hagan que las organizaciones sean sustentables. Podemos pasar el chivo de la academia también, ¿o no? La academia ha sido, yo digo, soy la embajadora de la academia, porque conocí mucha gente valiosa, la Agencia de Desarrollo, la Academia de Desarrollo Institucional, en mi caso me permitió contactarme con gente muy valiosa, conocernos entre nosotros, empezar a formalizar todas aquellas cuestiones que no están en orden, que hace que no sirve tener muchas voluntades y el trabajo no está organizado. Está bueno hacer, pero también está bueno organizarse, que cuando nosotros estamos en condiciones, cuando la organización, digamos, es fuerte, puede generar recursos más sustentables y no estar siempre, de alguna manera, sosteniendo casi exhaustivamente mes a mes la institución. Así que bueno, el desafío es la formalización y la profesionalización de las instituciones. Bueno, y siempre este desafío del corto y el largo plazo, cómo estar mirando el día a día, pero no dejar de pensar en el largo plazo, en la proyección y hacerse ese tiempo para poder ir en búsqueda de esas metas y objetivos. Y otra cuestión, una conspiración con el señor Luis, es esto de la presión. Y yo le dije, pero presión bien entendida, porque a nosotros no nos gustan los conflictos. No, la presión de decir, digamos, cuáles son las posibilidades reales que las instituciones, digamos, que las instituciones podamos empoderarnos y realmente hacer entender, alinear y valorar nuestro trabajo. Entonces, si nosotros, digamos, estamos desde lo que nos falta y no desde lo que podemos hacer, ahí estamos perdiendo una batalla. Entonces, esto de empoderarnos y alguien, un empresario, me dijo una palabra muy fundamental: efecto contagio. Esa no falla. Muchas gracias. Carlos, me gustaría una última reflexión que nos regales para todo el auditorio y el trabajo que estamos haciendo aquí en San Nicolás. Qué responsabilidad. Te queremos sacar el jugo, hoy que viniste acá. Menos mal que vine poco tiempo. No, yo me prendería un poco a la reflexión de Jorge en el sentido de la importancia de la educación, porque dos cosas. Uno, digamos, el sistema educativo fue lo que construyó la clase media argentina con la ley 1420, ¿no? De acceso público, gratuito, universal. Eso fue, la educación construye el futuro, ¿no? La ley 1420 no resolvió la coyuntura de Sarmiento, ¿no? Desarrolló un país y construyó una clase media. Entonces, ¿cómo recuperamos el sistema educativo? ¿Cómo generamos la ley 1420 La ley 1420 fue la cantidad, ¿no? Todo el mundo a estudiar. ¿Cómo generamos la 1420 de la calidad, ¿no? De ayornar el sistema educativo, etc. Eso me parece fundamental. Y lo segundo es, para mí el gran déficit que tiene el sistema educativo es que nos enseñan a ser peritos mercantiles, agrónomos, no nos enseñan a ser ciudadanos. A lo único que no te enseñan es a ser ciudadano. Entonces, el gran, digamos, desafío que me parece que tiene el sistema educativo es eso. Vos en democracia podés ser ingeniero y dejar de ser, arquitecto y dejar de ser. Lo único que no podés ser es dejar de ser ciudadano. Y es a lo único que no te forma el sistema educativo, desde mi punto de vista, deliberadamente. Entonces, me parece que ahí hay que armar una recuperación del sistema educativo como generador de cultura cívica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todo el panel. Bueno.